El Ártico, un vasto paisaje blanco, donde pocas criaturas sobreviven en la brutalidad del frío extremo. Y en este reino helado, hay un soberano indiscutible, el oso polar. Con su pelaje blanco y su imponente tamaño, el oso polar no solo es el carnívoro terrestre más grande del mundo, sino un símbolo de fortaleza, adaptación y supervivencia. Pero, ¿sabías que este imponente depredador enfrenta hoy su batalla más difícil? Una batalla que podría determinar no solo su futuro, sino el equilibrio del Ártico mismo. Hoy te llevaremos a conocer la historia del oso polar, sus increíbles habilidades y sobre todo, los desafíos que lo colocan al borde de la extinción. El oso polar no es solo un depredador, es una máquina biológica diseñada para el frío extremo. Desde su poderoso olfato, que puede detectar una foca a través de metros de hielo, hasta sus afiladas garras que perforan la superficie helada con precisión letal, todo en el oso polar está optimizado para sobrevivir en el Ártico. Pero, ¿qué sucede cuando su hábitat comienza a desaparecer? A diferencia de muchos animales, el oso polar no necesita perseguir a sus presas en tierra firme. Utiliza su increíble sentido del olfato para rastrear focas a kilómetros de distancia, esperando pacientemente junto a las respiraderas de hielo. Este depredador es un maestro del sigilo y la estrategia, esperando el momento perfecto para atacar. Lo más sorprendente del oso polar es cómo se adapta a las condiciones más duras del planeta. Su piel negra, oculta bajo un manto de pelaje blanco, actúa como una trampa solar, absorbiendo cada pequeño rayo de luz para convertirlo en calor. Es una adaptación casi invisible, pero absolutamente vital en el entorno helado en el que viven. Las habilidades natatorias del oso polar son igualmente impresionantes. Con sus patas delanteras gigantes, puede nadar distancias inimaginables. No es raro que un oso polar pase horas, o incluso días, cruzando vastos tramos de agua helada. Sin embargo, lo que una vez fue una habilidad para la supervivencia ahora se ha convertido en una lucha desesperada. Recuerdo haber leído sobre una hembra de oso polar en el mar de Beaufort, Alaska. Durante su viaje, nadó más de 700 kilómetros en aguas gélidas sin descanso, buscando desesperadamente un trozo de hielo flotante. Lo que era una migración típica para cazar se ha convertido en un acto de supervivencia extremo, impulsado por la falta de hielo debido al cambio climático. Imagínate estar solo en un desierto helado, sin tierra firme a la vista, nadando durante días con solo tus instintos como guía. Así es la vida para los osos polares ahora. Su capacidad para cubrir grandes distancias en el agua es extraordinaria, pero con el derretimiento del hielo ártico, esos viajes se vuelven cada vez más largos y peligrosos. Una hazaña como nadar 700 kilómetros es impresionante por sí sola, pero lo que realmente destaca es la resiliencia que esto requiere. Un oso polar, bajo estas condiciones, puede perder hasta el 22% de su peso corporal en un solo viaje. Es una lucha constante contra el agotamiento y el hambre, con las probabilidades cada vez más en su contra. Las condiciones que obligan a estos osos a recorrer grandes distancias son cada vez más extremas. El hielo, que una vez cubría la mayor parte del Ártico, se está reduciendo rápidamente. Esto significa que los osos polares no solo tienen que nadar más lejos, sino que deben cazar en un entorno más hostil, con menos oportunidades de éxito. El impresionante viaje de 700 kilómetros de ese oso polar no es un caso aislado. Los científicos han documentado casos similares en los últimos años, a medida que el hábitat de hielo de estos animales continúa reduciéndose. Cada vez más, estos gigantes del Ártico se ven forzados a nadar distancias inimaginables solo para sobrevivir, con la esperanza de encontrar una presa o un refugio temporal. El cambio climático no es solo una amenaza lejana para el oso polar, es una realidad presente que afecta cada aspecto de su vida diaria. Sus habilidades natatorias y su increíble adaptación al frío extremo les permitieron prosperar durante milenios, pero ahora, esas mismas habilidades son las que ponen a prueba sus límites, mientras luchan por mantenerse a flote, literalmente y figurativamente, en un mundo que cambia rápidamente. El Ártico se está desmoronando. El cambio climático es un enemigo implacable para el oso polar. A diferencia de otros depredadores naturales, este fenómeno global afecta directamente su supervivencia diaria. Cada año, el hielo marino, que actúa como su plataforma de caza, se reduce a un ritmo preocupante. Este hábitat,
que una vez fue vasto y permanente, ahora se convierte en un recurso temporal y escaso. El Ártico, donde el oso polar ha dominado durante siglos, se encuentra en un estado crítico. Durante las últimas décadas, se ha observado una disminución del 12% en la extensión del hielo marino cada verano. Esta desaparición del hielo no solo altera la vida de los osos polares, sino que también transforma el ecosistema entero del Ártico, afectando a toda la cadena alimentaria. Para los osos polares, el hielo marino es mucho más que un hogar, es una herramienta de caza esencial. Los osos lo utilizan como plataforma para acechar y capturar focas, su principal fuente de alimento. A medida que el hielo se derrite y se aleja de la costa, los osos deben nadar y caminar distancias mucho más largas, gastando más energía de la que pueden reponer con sus presas. Las consecuencias del deshielo son devastadoras para la salud de los osos polares. Para sobrevivir, algunos osos ahora deben recorrer más de 50 kilómetros al día en busca de comida, una tarea físicamente agotadora y cada vez más riesgosa. Este esfuerzo adicional no solo reduce sus reservas de energía, sino que también aumenta las probabilidades de que no encuentren alimento a tiempo. A medida que las distancias se alargan y las fuentes de alimento se vuelven más escasas, los osos polares experimentan una mayor tasa de mortalidad. No es raro que, tras semanas de búsqueda infructuosa, los osos simplemente no logren sobrevivir. Las hembras, en particular, enfrentan un desafío monumental, ya que deben cazar y al mismo tiempo cuidar de sus crías, muchas de las cuales no sobreviven a estos largos viajes. La falta de hielo marino obliga a los osos polares a acercarse a las zonas habitadas por humanos en busca desesperada de comida. Esto ha incrementado los encuentros peligrosos entre osos y comunidades locales, un riesgo que pone tanto a las personas como a los propios animales en peligro. El cambio climático no solo afecta a la naturaleza, sino que también crea tensiones entre las especies y los humanos. Imagínate la presión de caminar cada día más de 50 kilómetros bajo condiciones extremas, sin garantía de encontrar lo que necesitas para sobrevivir. Esa es la realidad diaria de muchos osos polares hoy en día. Para ellos, cada día es una lucha contra el tiempo, el agotamiento y la creciente incertidumbre sobre si habrá suficiente hielo para su próxima caza. En el pasado, los osos polares podían depender del hielo durante la mayor parte del año. Ahora, las estaciones de caza se acortan, lo que significa que tienen menos tiempo para acumular reservas de grasa que les permitan sobrevivir durante los largos inviernos. Esta situación afecta no solo a los adultos, sino también a los cachorros, que necesitan una madre fuerte para sobrevivir. El impacto del cambio climático en los osos polares se refleja en sus cuerpos. Los estudios muestran que, en promedio, los osos polares pesan menos hoy que hace 30 años. Este descenso en el peso es una clara señal de desnutrición y estrés. Menos grasa corporal significa menos capacidad para soportar las largas migraciones y los inviernos sin acceso a alimentos. A pesar de las dificultades, los osos polares continúan luchando por su supervivencia. Sin embargo, su futuro es incierto. Si las tendencias actuales del cambio climático continúan, el hielo del Ártico podría desaparecer completamente durante el verano en menos de un siglo. Con ello, el reino del oso polar también podría desvanecerse, a menos que actuemos para cambiar su destino. La lucha por la supervivencia. La lucha de los osos polares no termina con la búsqueda de alimento. Para las hembras, la verdadera batalla comienza cuando se convierten en madres. En los inviernos largos y oscuros del Ártico, una madre osa polar excava madrigueras en la nieve, donde da a luz y cuida de sus crías. Estas madrigueras proporcionan calor y protección vitales contra las temperaturas bajo cero. Sin embargo, el cambio climático ha alterado este proceso, creando nuevas amenazas para sus crías desde el primer momento de vida. Las madrigueras en la nieve han sido durante siglos el lugar más seguro para los osos polares recién nacidos. La madre, al excavar profundamente en la nieve, crea un refugio que mantiene a los cachorros calientes y protegidos de los vientos árticos. Pero hoy, estas madrigueras se están desmoronando antes de tiempo debido al calentamiento global. Las temperaturas más cálidas hacen que la nieve sea menos estable, lo que pone en peligro a los cachorros antes de que tengan la oportunidad de salir al mundo. Las primeras semanas de vida de un oso polar son extremadamente delicadas.
Los cachorros nacen ciegos y completamente dependientes de su madre para sobrevivir. La madriguera no solo les ofrece protección contra el frío, sino también el aislamiento necesario para crecer y desarrollarse. Si la madriguera colapsa antes de tiempo, los cachorros no tendrán la fuerza suficiente para sobrevivir a las condiciones extremas del exterior. El colapso de las madrigueras no es solo un problema local, sino un síntoma del cambio climático global. A medida que las temperaturas del Ártico aumentan, la nieve se vuelve más inestable y las estaciones frías duran menos. Las madres osas polares deben enfrentarse a la realidad de que sus crías están en peligro desde el momento en que nacen, ya que su refugio natural está desapareciendo. Recuerdo leer sobre una madre oso polar en particular, que había excavado su madriguera cerca de la costa del Ártico. En su interior, 2 cachorros recién nacidos esperaban pacientemente hasta que estuvieran lo suficientemente fuertes para emerger. Sin embargo, el hielo bajo sus patas comenzó a derretirse mucho antes de lo previsto. La madre tuvo que actuar rápidamente para salvar a sus cachorros, pero el daño ya estaba hecho. La madre polar comenzó un viaje desesperado. Con el hielo en retirada y la falta de comida cada vez más evidente, emprendió una caminata de más de 400 kilómetros, con la esperanza de encontrar un lugar seguro y alimento suficiente para ella y sus 2 crías. Pero el viaje fue largo y peligroso, lleno de obstáculos naturales y un terreno que se volvía cada vez más hostil. Después de días de caminar sin descanso, la madre logró encontrar un refugio temporal. Sin embargo, uno de los cachorros no logró sobrevivir al agotamiento y la desnutrición. El sacrificio de esta madre, que caminó cientos de kilómetros para salvar a sus crías, solo pudo proteger a uno de ellos. Esta es la triste realidad que muchas madres osas polares se enfrentan hoy en día. La historia de esta madre osa es solo una entre muchas. Cada vez es más común escuchar relatos de hembras que pierden a sus crías debido al colapso de las madrigueras, la falta de alimento o las largas migraciones que son ahora necesarias para encontrar un pedazo de hielo estable. El cambio climático está robando a las madres osas la posibilidad de cuidar y proteger a sus crías, algo que antes hacían con éxito durante generaciones. El hielo, que una vez fue el mayor aliado de los osos polares, ahora se ha convertido en un enemigo impredecible. Con menos hielo marino disponible, las hembras no solo deben encontrar nuevas formas de alimentar a sus crías, sino también luchar contra el colapso de sus hogares temporales. Las madrigueras, que alguna vez fueron seguras y estables, ahora son trampas mortales en un entorno cada vez más incierto. El futuro de los osos polares depende en gran medida de nuestra capacidad para mitigar los efectos del cambio climático. Si no se toman medidas, más osas polares enfrentan la posibilidad de perder a sus crías en madrigueras que se desmoronan y en viajes que resultan demasiado largos para los más jóvenes. Proteger el hielo marino no solo asegura la supervivencia de estos majestuosos animales, sino también el futuro de sus cachorros, que representan la última esperanza para la especie. El rol del oso polar en el ecosistema ártico. El oso polar no es solo el principal depredador del Ártico, sino un regulador crucial de su ecosistema. Al cazar focas, no solo asegura su propia supervivencia, sino que controla las poblaciones de estos mamíferos marinos. Esto evita que las focas sobreexploten los recursos marinos, como peces y crustáceos, manteniendo el equilibrio natural en esta región inhóspita. Las focas constituyen la mayor parte de la dieta de los osos polares. Sin su depredación, las poblaciones de focas crecerían de manera descontrolada, lo que impactaría en las reservas de peces del Ártico. Esto a su vez afectaría a otras especies, desde los grandes mamíferos marinos hasta las aves marinas que dependen de los mismos peces para sobrevivir. El Ártico es un delicado equilibrio entre depredadores y presas, y los osos polares están en la cúspide de esta cadena. Si desaparecieran, todo el ecosistema podría desestabilizarse. Las consecuencias de la pérdida de este depredador no solo se sentirían en el hielo, sino también en los océanos circundantes, donde las poblaciones de peces podrían disminuir drásticamente. La importancia del oso polar para el ecosistema ártico no se limita solo a la caza. Sus movimientos, sus patrones de alimentación y sus migraciones influyen en cómo se comportan otras especies. Si el oso polar desaparece, todo el ciclo de vida del Ártico se vería alterado. Este colapso ecológico afectaría no solo a los animales del Ártico, sino también a la vida marina global.
Las aves marinas, como los frailecillos y los araos, también se verían afectadas. Estas aves dependen del equilibrio en la población de peces y focas. Si las focas se multiplican sin control, consumen más peces, dejando menos recursos disponibles para las aves. Con el tiempo, las poblaciones de aves marinas disminuirían, lo que afectaría a otras especies en la cadena alimentaria. A nivel global, los ecosistemas están interconectados. La pérdida de los osos polares desencadenaría un efecto dominó que no solo afectaría al Ártico, sino también a los sistemas oceánicos más amplios. Los océanos son la columna vertebral de la biodiversidad mundial, y un cambio significativo en el Ártico puede afectar a los peces que viajan entre diferentes océanos, lo que podría tener repercusiones en otras áreas del mundo. Los científicos están advirtiendo que estamos en un punto crucial. Si no tomamos medidas drásticas para proteger el hábitat del oso polar y mitigar los efectos del cambio climático, podríamos perder a esta especie icónica en estado salvaje para finales de este siglo. No es solo la desaparición de un animal impresionante, es el colapso de un ecosistema que afecta a la biodiversidad mundial. La pérdida del rey del Ártico también tendría efectos psicológicos y culturales. El oso polar es un símbolo del poder y la resistencia de la naturaleza. Su desaparición sería un recordatorio desgarrador de los efectos devastadores del cambio climático, no solo para las especies animales, sino para toda la humanidad. Protegerlos es también proteger nuestra propia conexión con la naturaleza. El efecto dominó no se detendría con la fauna del Ártico. Los humanos también se verían afectados. Las comunidades indígenas que viven en estas regiones dependen del equilibrio del ecosistema para su supervivencia. La caza de subsistencia y el acceso a recursos como los peces se verían comprometidos si el ecosistema ártico colapsa. El destino de los osos polares está entrelazado con el destino de las personas que habitan estas tierras. Si no actuamos ahora, enfrentaremos un futuro en el que el Ártico, una de las últimas grandes áreas salvajes del mundo, cambiará para siempre. La desaparición de los osos polares no es solo un problema para la fauna de esta región, sino una amenaza directa a la biodiversidad global. Proteger al oso polar es proteger la salud de nuestros océanos, de nuestras especies marinas y la estabilidad ecológica de todo el planeta. ¿Cómo puedes ayudar al oso polar? A pesar de los desafíos que enfrentan los osos polares, aún hay esperanza. Las acciones humanas son la causa principal del cambio climático, pero también pueden ser la solución. La reducción de nuestras emisiones de carbono es una de las maneras más efectivas de frenar el calentamiento global y proteger el hábitat del oso polar. Desde el uso de energías renovables hasta la disminución de nuestro consumo de combustibles fósiles, cada paso cuenta. Organizaciones de conservación en todo el mundo están trabajando incansablemente para proteger a los osos polares y su entorno. Estas iniciativas no solo abogan por la preservación de su hábitat natural, sino también por la reducción de la caza ilegal y la promoción de políticas medioambientales más sostenibles. Apoyar estas organizaciones es una manera concreta de contribuir a la protección de este icónico depredador. Además de las iniciativas de conservación, la reforestación y restauración de ecosistemas también pueden marcar la diferencia. Al plantar más árboles y proteger áreas naturales, podemos ayudar a reducir los efectos del cambio climático. Aunque los bosques no se encuentran en el Ártico, el calentamiento global es un fenómeno global, y lo que ocurre en una parte del planeta afecta a todo el ecosistema, incluyendo el hábitat de los osos polares. Las campañas de sensibilización son fundamentales para generar un cambio real. Educar a las personas sobre la situación de los osos polares y el impacto del cambio climático puede inspirar a más individuos a tomar medidas. Los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, como reducir el uso de plásticos y optar por medios de transporte más ecológicos, pueden tener un impacto positivo a largo plazo. Uno de los ejemplos más inspiradores de cómo una sola persona puede marcar la diferencia es la historia de una joven activista de tan solo 14 años que comenzó su propia campaña para salvar a los osos polares. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa en su comunidad local, pronto se convirtió en un movimiento global que ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para luchar contra el cambio climático. Este tipo de historias nos recuerdan que no estamos indefensos frente a los desafíos del cambio climático. Todos podemos tomar acciones, grandes o pequeñas, que contribuyan a un futuro más sostenible.
Ya sea a través del activismo, la participación en campañas de conservación o simplemente modificando nuestros hábitos diarios, cada esfuerzo suma en la lucha por salvar a los osos polares. El apoyo a investigaciones científicas también es crucial. Los científicos están trabajando arduamente para monitorear el estado del hielo marino, rastrear los movimientos de los osos polares y estudiar su salud. Los datos que recopilan son esenciales para implementar medidas de conservación eficaces. Apoyar la ciencia es, en definitiva, apoyar el futuro de los osos polares. Los gobiernos tienen un papel clave en la protección del medio ambiente. Presionar a los líderes políticos para que implementen políticas más estrictas en cuanto a la reducción de emisiones y la protección del hábitat natural del oso polar es fundamental. A través de la participación ciudadana y el voto informado, podemos impulsar cambios legislativos que aseguren un futuro más seguro para los osos polares. El turismo sostenible también puede ser parte de la solución. Al visitar el Ártico de manera responsable, los turistas pueden apoyar las economías locales sin dañar el ecosistema. Al mismo tiempo, las experiencias de turismo de naturaleza fomentan la concienciación sobre la importancia de conservar este hábitat único y la fauna que lo habita, como los osos polares. La protección de los osos polares y su hábitat depende de nuestra capacidad para trabajar juntos como una comunidad global. Si todos asumimos la responsabilidad de reducir nuestro impacto ambiental y apoyar iniciativas de conservación, podemos hacer una diferencia real. Los osos polares aún tienen una oportunidad, y con determinación, podemos asegurarnos de que sigan siendo los reyes del Ártico durante generaciones futuras. El destino del rey del Ártico está en nuestras manos. El oso polar, un gigante imponente y el símbolo indiscutible del Ártico, ha reinado durante siglos en un paisaje de hielo y nieve. Sin embargo, su reinado está en peligro. El cambio climático y la pérdida de su hábitat natural amenazan con llevar a esta majestuosa criatura al borde de la extinción. A pesar de la adversidad, no todo está perdido. Todavía hay una oportunidad, una ventana de esperanza que depende de nuestras acciones. La situación es urgente, pero el tiempo para actuar es ahora. Los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, proteger su hábitat y apoyar proyectos de conservación pueden marcar la diferencia. Con cada pequeño cambio que hacemos en nuestras vidas, desde reducir el uso de plásticos hasta apoyar políticas medioambientales, contribuimos a la preservación de este increíble depredador que ha sobrevivido a condiciones extremas durante milenios. Mientras observamos imágenes de osos polares caminando juntos al atardecer sobre un océano helado, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué futuro les espera? ¿Serán estas imágenes las últimas que veremos de osos polares salvajes? O, por el contrario, podremos contar la historia de cómo la humanidad unió esfuerzos para salvar al rey del Ártico y asegurar su lugar en el planeta por generaciones más. La historia del oso polar nos enseña una lección importante: la lucha por la supervivencia es dura, pero nunca imposible. A pesar de las distancias épicas que recorren en busca de alimento y las adversidades que enfrentan en un mundo en constante cambio, los osos polares continúan luchando. Su capacidad de resistencia es un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra una manera de sobrevivir, pero ahora necesita nuestra ayuda para hacerlo. Así que, al final, la decisión está en nuestras manos. ¿Permitiremos que el oso polar desaparezca junto con los ecosistemas que dependen de él, o seremos quienes se levanten para salvar al rey del Ártico? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Tú tienes el poder de marcar la diferencia, de ser parte del cambio que asegura que los osos polares sigan caminando sobre el hielo por muchas generaciones más. Gracias por acompañarnos en Carlos Cambia. No te olvides darle like y suscribirte. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.